Vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado de hoy, el Monseñor Ángel Morán Vidal, obispo de la Iglesia Católica Ortodoxa del Perú. Ustedes recordarán, y nosotros también hemos emitido una noticia respecto a una denuncia que viene de ciertas autoridades de la Iglesia Católica de la existencia de sacerdotes falsos, ¿no? De sacerdotes que no pertenecen a las diócesis católicas y que se hacían pasar por ellos, ofreciendo algún tipo de servicios y, por supuesto, generando algún cobro. Bueno, en este saco de sacerdotes falsos que probablemente existan, también han metido a representantes, a autoridades eclesiales de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Creo que ese es el nombre oficial de la Iglesia, que tiene varias congregaciones en el Perú, y nosotros estamos acompañados ahora del Monseñor Ángel Morán para que nos aclare esto y así podamos distinguir, ¿verdad? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor periodista, muy buenos días, televidentes a nivel nacional. Quien habla es Monseñor Ángel Ernesto Morán Vidal, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú, la misma que se encuentra actualmente en relación oficial con el Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía, con sede en Damasco, cuyo patriarca es Su Santidad Mor Ignacio Efrén II, y estamos bajo el cuidado pastoral del nuncio apostólico con sede en Brasil, Mor Tito Paulo Tusa, de los cuales ellos tienen conocimiento de esta entrevista. Ahora, sería importante, Monseñor, conocer un poco más de su historia. Se produce un cisma importante en la Iglesia Católica después de los primeros 1000 años. Cuéntenos un poco cuáles son estas dos ramas, porque si bien entendemos que los dogmas católicos romanos son muy similares a lo de la Iglesia Ortodoxa, alguna que otra variante, pero la gran diferencia está en que no siguen la autoridad papal desde Roma. Cuéntenos un poco sobre este aspecto histórico. Así es. Bueno, como es bien sabido, la Iglesia de Cristo empieza con Cristo. Y empieza justamente en Oriente, en Jerusalén, segundo patriarcado, y por qué no decir el patriarcado apostólico, toda vez de que los apóstoles comenzaron su misión, fue en Siria, Antioquía. Cabe mencionar también que por primera vez, cuando se les dio el nombre de cristianos a los cristianos, fue en Antioquía. Y por primera vez, cuando se dio el nombre de católico, también fue en Antioquía. Y el promotor de ello fue San Ignacio de Antioquía. Es así que al transcurrir el tiempo, en el año 1054, se dio un gran cisma, básicamente por problemas más que de doctrina, por situaciones políticas. Pero con Pablo VI, la Iglesia volvió a ser una en la doctrina y en la fe, pero administrativamente independiente, con los 5 grandes patriarcados originales. Entonces, ¿y en el Perú están establecidos desde cuándo? En el Perú estamos establecidos hace 5 años y básicamente la relación que actualmente tenemos oficial con el Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía es desde el año 2015. Ahora, la relación con la Iglesia Católica es muy cercana, muy íntima, ¿no? Los une prácticamente los dogmas más importantes de la Iglesia Católica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, puedo decir que lo que nos une con la Iglesia Católica Romana es la fe y la doctrina, pero cabe destacar que administrativamente la Iglesia Católica Romana depende de nuestro hermano mayor, como es Su Santidad el Papa Francisco, y nosotros dependemos, en este caso específico, de nuestro patriarca Ignacio Efrén II. El mismo, como podrán apreciar, está al lado pues del Papa, toda vez de que son hermanos en Cristo.
De acuerdo. Ahora, esta confusión, ¿por qué cree usted que se ha dado? Porque lo que ha hecho la Iglesia Católica es distinguir, ¿no? Decir, bueno, los sacerdotes ortodoxos, los ortodoxos católicos anglicanos, pues sabemos que la Iglesia anglicana tiene dos vertientes, ¿no? Una católica, vamos a decir, y otra reformada, ¿no? Bueno, se refería a la Iglesia anglicana católica, dicen, no pertenecen a la diócesis de la Iglesia Católica, como para dejar en claro que había ahí la intención de confundir, no sabemos. ¿A qué cree usted que se debe esta denuncia que se ha hecho, en la que se ha hablado de sacerdotes falsos de una manera así tan irresponsable, creo, involucrando a los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Anglicana Católica? Bien, quien habla desconoce a las otras personas en las cuales se ha involucrado en el medio de comunicación de Perú 21, pero me sorprende y sorprende a todos los fieles a nivel nacional y mundial que hayan consignado mi foto y mi nombre y diciendo de que soy falso sacerdote. Cabe aclarar que yo no solamente soy sacerdote, sino soy el obispo, soy la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú, la misma que se encuentra en relación oficial con el Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía. Y aquí a la vista tengo abundante documentación que acredita que lo que manifiesto es cierto, toda vez que aquí se consigna la firma de nuestro patriarca, que tiene plena sucesión apostólica. Y en la sucesión apostólica los sacramentos también son válidos, son legítimos. Y no se puede catalogar de que los sacramentos no son legítimos, o como que engañamos o sorprendemos a la gente, y eso no es verdad. Ahora, los templos en Lima, me comentábamos fuera de cámaras, que además tienen otros templos en el interior del país, con congregaciones importantes, creo que suman hasta 5.000. Así es. ¿Verdad? En el Perú. ¿Están, digamos, de alguna manera identificados como iglesia ortodoxa? Quizás por ahí viene la suspicacia de creer que hay un intento de sorprender al común de las personas. Cabe mencionar que aquí en el Perú existe también la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Constantinopla. Ellos vienen de una tradición bizantina. Nosotros venimos del Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía, cuyo patriarca del Patriarcado de Constantinopla es su Santidad Bartolomé I, y nuestro patriarca es Ignacio Efrén II. Cabe manifestar la indignación que mi persona tiene, como también todo el clero y fieles, es de que se ha catalogado mediante este medio de comunicación de que nosotros tenemos locales, y cuando se ha debido, por respeto, considerar templos o casas de oración, porque eso no es un lugar para una fiesta, sino es una casa de oración. Y vemos vulnerado, por tanto, al referir ello y tantas otras situaciones que no son verdad, nos sentimos vulnerados en cuanto a nuestros derechos a la libertad de culto y a distintos derechos constitucionales e internacionales. De acuerdo, desde aquí tenemos que hacer una autocrítica, porque los periodistas muy poco nos educamos en estos aspectos, y por ignorancia cometemos gruesos errores, gruesos errores. Todo lo que no es católico lo llamamos evangélico, por ejemplo, esto solo como ejemplo, ¿no? Y entonces a esas iglesias neopentecostales, donde no hay nada más apartado del evangelio que lo que se ve allí, le llamamos evangélico, y eso no es evangélico. Las iglesias reformadas, las iglesias protestantes o evangélicas, incluso dentro del país, están conglomeradas en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, en la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú. Lo que esté fuera de ello no es evangélico, ¿no? Pero le llamamos evangélico a cualquier cosa. Y ahora, con la Iglesia Ortodoxa, incluso se llega al punto de una denuncia periodística en la que se considera a un obispo de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Es una iglesia histórica, ¿verdad? Como un falso sacerdote. Entonces yo creo que el periodismo nacional tiene que educarse un poco mejor. Tiene que leer más, pues, ¿no? Historia universal, para empezar. Tiene que leer más. Así que, y si vamos a tratar de un tema sobre esa naturaleza, por lo menos para tratar el tema nos empapamos mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por su presencia con nosotros. No sé si tiene un mensaje final muy breve. Sí, cabe destacar de que el día de hoy
vamos a notificar mediante una carta notarial al periodista que ha promovido todas estas noticias falsas para que se pueda rectificar en el plazo de 24 horas. En todo caso, estaríamos procediendo legalmente a la demanda correspondiente, toda vez de que no pueden mancillar el honor, la dignidad y sobre todo vulnerar el derecho contra la libertad de la fe, ¿no? De acuerdo, Así muchas es. gracias. Hemos estado acompañados del Monseñor Ángel Morán Vidal, obispo de la Iglesia Católica Ortodoxa del Perú.